Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, queridos niños, en este día en que tenemos que aprender tantas cosas lindas. ¿Y cuál, queridos niños, será hoy el tema que vamos a aprender con Jesucito que nos va a enseñar? El tema de hoy es Abraham y Sara con Isaac. Abraham y Sara con Isaac. Vamos a repetir todos juntos. Abraham y Sara con Isaac. Y ya les voy a contar una linda cosa para que ustedes aprendan, porque nosotros aquí en nuestra catequesis también saben que, niños, estamos aprendiendo a hablar incluso en hebreo. ¿En qué idioma hablamos, queridos niños? En hebreo. Porque la Biblia se escribió en hebreo, ustedes saben eso. Entonces las cosas más lindas, las cosas más importantes, tenemos que aprender del hebreo y tenemos que decir, bueno, yo sé que esa palabrita significa algo. Y les voy a contar y me van a decir, Emma, quiero que estés muy atenta porque te voy a preguntar. Abraham significa padre de las naciones. ¿Qué significa, Emma, entonces, Abraham? Padre de las naciones. Padre de las naciones. Pero ahora yo te voy a explicar por qué. Y atiendan muy bien, queridos niños, porque Ab quiere decir papá, Ab. Y Am quiere decir pueblo o nación, ¿entienden? Entonces, Am quiere decir papá, naciones, papá de las naciones. Entonces, querida Emma, ¿qué significa Ab? Padre. Muy bien, padre o papá. ¿Y qué quiere decir Am? Las naciones. Las naciones. Entonces, Abraham quiere decir padre de las naciones. Vamos a repetir toditos juntos, queridos niños. Abraham significa Padre de las naciones. Muy bien, padre de las naciones. Y ahora vamos a aprender el nombre siguiente, porque nuestro tema, ¿cómo era, queridos niños? Abraham y Sara con Isaac. Muy bien, Abraham, Sara, Isaac. Son tres nombres. Abraham ya sabemos, Abraham quiere decir padre de las naciones. Sara quiere decir la preciosa o quiere decir la princesa. Entonces, Milagros, ¿qué significa Sara? La princesa o la preciosa. Muy bien, la princesa o esa cosa hermosa, preciosa. Eso quiere decir el nombre de Sara en hebreo. ¿Cómo se dice entonces Sara en hebreo? Sara. Sara. ¿Entienden? Que somos preciosos ante los ojos de Dios. Que somos entonces príncipes o princesas ante Dios. Qué lindo, queridos niños, entonces, si nosotros somos príncipes o somos princesas ante los ojos de Dios. Y el hijo de Abraham y Sara se llama, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac. Muy bien. ¿Cómo se llama entonces el hijo, el primer hijo aquí de esta pareja que se llama Abraham y Sara? ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac. Y les voy a explicar lo que significa el nombre de Isaac. Significa el hijo de la sonrisa. ¿Qué significa entonces Isaac? El hijo de la sonrisa. Muy bien. De la sonrisa o de la risa, de la alegría o de la carcajada, queridos niños. Isaac. Entonces, estos tres nombres son muy importantes. Y vamos a ir aprendiendo un poquitito más. Ahora vamos a presentarnos a bien quién nos acompañan hoy para nuestro hermoso programa. ¿Cómo te llamas, niña? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Milagros Rizuela. Tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Milagros entonces que viene a acompañarnos en este programa. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Emma también, que vive en Lambaré y que nos acompaña con sus 10 añitos y está con nosotros en nuestro programa. Y ahora, queridos niños, nosotros como siempre tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar todos juntos la palabra de Dios. Desde la Biblia, de estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, queridos niños. Y vamos a escuchar qué nos dice en esta historia de la salvación, queridos niños, la hermosura de la palabra de Dios. Le escuchamos entonces a nuestra compañerita que
todos los días nos ayuda a leer la Biblia. Lectura del libro del Génesis. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él les respondió, está dentro, en la tienda. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasaba ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba, ¿cuándo yo estoy seca? ¿Voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año. Y para entonces, Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo, y dijo, yo no me he reído. Pero él contestó, cierto que te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, queridos niños. Le alabamos a Dios porque nosotros verdaderamente nos adherimos y decimos, aquí está la verdad de nuestra propia vida. Aquí está como Dios nos va dirigiendo y nos va orientando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y entonces ahora vamos a prepararnos para aprender algo más. Vamos a escuchar sobre esta historia tan hermosa de Abraham, que quiere decir, querida Emma, ¿qué quería decir Abraham? Padre de las naciones. Y Sara, ¿qué quería decir milagros? Este nombre tan hermoso. Princesa o preciosa. Princesa o preciosa. Y ustedes juntos, todos niños, ¿qué quería decir el nombre Isaac? Hijo de la sonrisa. Hijo de la sonrisa o el hijo de la carcajada, verdaderamente, queridos niños, ¿entienden? Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Estén atentos con su Biblia y con su cuadernito para tener siempre todo anotado. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pero vamos, entren todos. Hermano, puedes pronunciar tus votos. Yo, fraile Pío de Pietrelcina, pido y prometo a Dios omnipotente, a la Beata Virgen María, al Beato Francisco, a todos los santos y a ti, Padre mío,
que observaré hasta el final de mi vida la regla de los frailes de Francisco, aprobada por su santidad el Papa Honorio, viviendo en obediencia, pobreza y castidad. Y yo, en el nombre de Dios, te prometo la vida eterna si mantienes esta promesa. Paz y bien, señora. Paz y bien a ustedes. Esperen un momento. Voy por las cosas que les preparé. Aquí están. Que Dios se lo pague. Gracias. Paz y bien. Hemos venido por la limosna, hermano. Cualquier cosa estará bien. Paz y bien para ustedes. Antonia, llegaron los frailes. Ya voy. Aquí tienen, les preparé unos emparedados frescos. Gracias. Ponlos aquí. Que el Señor te lo pague. Ustedes deben rezar por mí. Por favor, frailes, díganle a San Francisco que me conceda la gracia. Mi hijo tuvo que ir a América. Me escribió una carta hace 6 meses. Tuve que llevársela a un maestro para que me la leyera. Después no volví a recibir nada. Me había prometido que me iba a escribir todos los meses. Pero ya pasó el invierno. No llegan cartas. No sé nada de él. Estoy muy preocupada. Sé de qué hablas. También mi padre, como tu hijo, se fue a buscar fortuna a América. ¿Rezará? Rezaré para que Dios bendiga a tu hijo y a ti. ¿Ah? ¿Quién está ahí? Te lo dije, no sirves para esta vida. Tienes un físico frágil, debes retirarte. ¡Vete! Sabes muy bien que no me iré. Tú eres un pecador. Por lo tanto, eres el mío. En el nombre de Jesús, vete. Nunca debes decir ese nombre. Jesús, Jesús, sálvame. ¡No! Fraile Pío, el médico está preocupado. Estás muy enfermo de los pulmones. Es la voluntad de Dios. Yo solo soy su siervo y nada más puedo aceptar. Fraile Pío, le preparé una infusión de naranja. Muy bien, Fraile Ernesto, eso puede ayudar. Gracias, sabe bien. Verá que le hará muy bien, Fraile Pío. Dos años es mucho tiempo, de verdad mucho. El tiempo pasa rápido. Sí, pero la muerte no siempre espera. ¿Tienes miedo? 2 años es mucho tiempo para convertirme en sacerdote. Esa es la regla. Hay que tener 24 años cumplidos. De otra forma, se necesitaría pedir una dispensa.
Entre las personas de la orden está el fraile Pío, un año antes de tiempo. Está muy delicado, parece que sus días están contados y no hay esperanza de salvarlo. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos nosotros aprendiendo tantas cosas. Hoy sobre la historia de dos buenos personajes que comienzan una historia que después seguirá y que van a tener un hijo. ¿Quiénes son estos dos personajes, querida Emma? Abraham y Sara. Abraham y Sara. ¿Y cómo se llamará este hijo, querida Milagros? Isaac. Isaac. Entonces, queridos niños, y ya hemos explicado qué quería decir, querida Emma, entonces, Abraham. Abraham significa el padre de las naciones. Muy bien, Abraham significa el padre de las naciones. Milagros. ¿Y qué significa Sara? Princesa o preciosa. Muy bien, Sara significa princesa o preciosa. Preciosa. Así es que, queridos niños, esto ya nos dice mucho, que cada uno de nosotros somos llamados a ser padre de las naciones o a ser príncipes, princesas verdaderamente en nuestra propia vida. Pero ¿cómo continúa esta historia? Vamos a escuchar entonces, querida Emma, cómo continúa la historia de Abraham y de Sara. El nombre de nuestro personaje era Abraham. Después, Dios le cambió el nombre por Abraham. Dios le prometió a Sara y a Abraham que tendrían un hijo. El nombre de ese hijo sería Isaac. Muy bien, ahí tenemos una historia, cómo continúa, queridos niños. Hay toda una historia muy linda. Yo les voy a pedir, queridos papitos, que le acompañen a sus hijos y que lean el capítulo 18 del libro del Génesis. Ahí al final de esa historia, en el capítulo 18, queridos niños, del libro del Génesis, ustedes van a encontrar esta historia cuando Sara dice que se ríe a carcajadas porque dice que va a tener un hijo, ella que ya era estéril, que ya era viejita, y sin embargo esos que le visitaron, los ángeles que le visitaron a Abraham, le dicen: el año que viene, cuando yo vuelva de nuevo aquí, tu mujer tendrá ya un hijo. Queridos niños, ¿y cómo se llamaría ese hijo? Isaac. Isaac, entonces. Y por eso viene el nombre entonces de Isaac, porque Isaac en hebreo quiere decir el hijo de la sonrisa, el hijo de la carcajada, ¿entienden? Pero porque ciertamente que Sara, la princesa, se asustó porque ella ya era ancianita y sin embargo Dios le promete y le dice que para el próximo año ella sería una madre, tendría un hijo en su propio seno.
Bueno, queridos niños, se dan cuenta, esta historia es maravillosa y continúa así nuestra historia de la salvación. Dios que le llama a cualquiera de nosotros. En este caso le llamó a Abraham y le llamó a su esposa Sara, que estaban casados, y a través de ellos, a pesar que ya eran ancianos, que Sara incluso no podía tener hijos, queridos niños, porque era estéril, sin embargo, Dios le hace el milagro en su seno y ella puede tener a un hijo, a un niño. Se dan cuenta las obras de Dios. Y por eso es entonces ese nombre tan lindo, Isaac, el hijo de la sonrisa, el hijo también podemos decir de la alegría, queridos niños. Y así Abraham comienza a ser el papá de las multitudes. Emma, ¿cómo se llamaba al comienzo nuestro personaje? Abraham. Solamente se llamaba Abraham. Solo así, queridos niños. Pero después entonces de que tiene este encuentro con Dios, ¿cómo se llamará desde ese momento, querida Emma? Abraham. Entonces, Ab y Am, en hebreo, que significa padre, y Am, que significa pueblo, naciones. El padre de las naciones. Entonces, queridos niños, así estamos aprendiendo cosas tan lindas en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y vamos a volver enseguida con este tema. ¿Cuál es el tema de hoy, queridos niños? Abraham y Sara con Isaac. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo entonces aprender algo con Jesús. Y aquí estamos entonces nosotros debatiendo con ustedes y aprendiendo tantas cosas lindas que nos cuenta la Biblia, queridos niños. Tenemos ahí siempre, y por eso les pido que tengan un cuadernito para escribir y que tengan, sobre todo ustedes, queridos niños, también otras cosas más importantes aún, que es ese cuadernito para escribir y la Biblia. La Biblia no tiene que faltar con nosotros para leer, entender. Ahí está entonces, queridos niños, el que nos conduce por el buen camino. Ahora vamos a ir mirando unos últimos detalles que les voy a contar en la historia de Abraham. Ustedes saben que Abraham vivía en su pueblito que se llamaba Ur de los Caldeos. Vuelvo a repetir, queridos niños, y te voy a preguntar, Emma, ¿cómo se llamaba la ciudad de Abraham? Ur de los Calderos. Ur de los Caldeos. Otra vez, Ur de los Caldeos. Vamos a repetir todos juntos cómo se llamaba la ciudad de Abraham. Ur de los Caldeos. De los Caldeos. Ese era allá cerca del río, allá hacia Babilonia, la Mesopotamia, queridos niños. Él vivía ahí hasta que Dios, fíjense ustedes si tienen que leerlo, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios le llama a Abraham y le dice, Abraham,
deja tu tierra, deja tu ciudad, deja tus padres y ven conmigo. Yo te voy a mostrar una tierra, tienes que irte allí, a esa tierra que yo te mostraré. Y Abraham entonces enseguida, queridos niños, dejó todo y se puso en camino. Fue obediente, se dan cuenta que hay que ser obediente con Dios. Entonces, querida Milagros, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, deja tu tierra y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo entonces? Deja tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Entonces eso es lo que le dice el Señor. Deja toda tu tierra, tu parentela, ahí donde estás viviendo, Abraham, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, es decir, que yo te voy a dar. Ese es el regalo más grande que Dios le dio a Abraham. Pero primero se llamaba, ya dijimos, Emma, ¿cómo se llamaba primero Abraham? ¿Cómo se llamaba? Abraham. Y cuando después se encuentra con el Señor, cuando está cerca de Dios, entonces les voy a pedir que ustedes también lean el capítulo 17 del libro del Génesis, queridos niños, porque ahí en ese capítulo es cuando Dios le dice a Abraham, desde ahora ya no te llamarás Abraham, Emma, sino que te llamarás Abraham. Abraham. Así le dice en ese capítulo 17 del libro del Génesis, queridos niños. Es importante entonces que sepamos esta historia tan linda y tan importante del patriarca Abraham y de su esposa Sara. También Sara, que significa preciosa princesa, al comienzo se llamaba, escuchen bien, al comienzo el nombre de Sara era Sarai. Milagros, ¿cómo era el nombre de Sara? Sarai. Sarai. Ese era el nombre entonces al comienzo de nuestra personaje, la esposa de Abraham, Sarai. Y después Dios también le cambia su nombre. ¿Eso qué quiere decir, queridos niños? Que cuando nosotros le tenemos a Dios, cuando nosotros nos encontramos con Dios, entonces Dios cambia nuestra identidad, nos cambia nuestra forma de ser. Somos diferentes, queridos niños. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué nombre Dios te va a poner ahora a vos? ¿Por qué? Y porque te cambia tu forma de ser. Sos un chico más bueno, sos un chico verdaderamente obediente, sos un chico que verdaderamente le obedece a mamá, a papá, que es estudioso y que hace bien las cosas. Bueno, eso lo vas a responder vos dentro de tu corazoncito. Y ahora, queridos niños, vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Bueno, y yo quiero ver si verdaderamente ustedes aprendieron algo. Milagros, ¿qué aprendiste hoy en este programa? Yo aprendí hoy en esta catequesis que el nombre de Sara significa princesa o preciosa. Muy bien, eso es lo que aprendimos hoy, o lo que Milagros aprendió, y lo que cada uno de nosotros habremos aprendido. Sara significa princesa o significa también esa preciosa de Dios. Todos somos preciosos ante los ojos de Dios. Y Emma, ¿vos qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que Abraham significa padre de las naciones. También eso, el nombre también de Abraham, ¿verdad? Que significa el Ab, Am. Ab, ¿qué quiere decir? Padre. Padre. Am, ¿qué quiere decir? Naciones. Naciones, pueblo. Ab-am, Abraham, entonces quiere decir el Padre de las Naciones. Queridos niños, así entonces vamos concluyendo nuestro programa. Vamos a rezar a Jesucito que nos quiere y que nos ama. Vamos a poner nuestras manos juntas y vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora nos despedimos, queridos niños, y les dejo la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.